Hay un momento que casi nadie habla de él. Un momento que ocurre en silencio, sin testigos, en la soledad de un baño o de un cuarto apenas iluminado. Es el momento en que te pones frente a un espejo, te miras a los ojos y algo dentro de ti se rompe. No sabes exactamente por qué. No hay una razón lógica que puedas explicarle a alguien. Solo sientes que el pecho se aprieta, que la garganta se cierra y que los ojos se llenan de lágrimas sin pedirte permiso. 3 segundos. Eso es todo lo que hace falta. 3 segundos mirándote de verdad, sin huir, sin desviar la vista, sin distraerte con el cabello o el maquillaje o cualquier otra cosa que normalmente usas para no verte realmente. 3 segundos y algo que llevabas años escondiendo decide salir a la superficie. En eso que sientes no es debilidad, no es exageración, no es locura. Es, quizás, la primera vez en mucho tiempo que alguien te mira con atención. Y ese alguien eres tú. Ar Amaurim vivimos en un mundo que nos ha enseñado a estar ocupados, a movernos rápido, a llenar cada segundo con tareas, notificaciones, conversaciones, compromisos. Hemos aprendido a vivir hacia afuera, mirando todo lo que nos rodea, respondiendo a todo lo que nos exigen, y en ese movimiento constante hemos olvidado algo fundamental: mirarnos a nosotros mismos. No de reojo, no deprisa, no para revisar si tenemos algo entre los dientes antes de entrar a una reunión. Mirarnos de verdad, con calma, con honestidad, con la misma atención que le dedicamos a las noticias, a los mensajes, a los problemas de los demás. Tranel, espejo, es donde empieza todo. No es una frase poética vacía, es una verdad que se confirma cada vez que alguien se atreve a hacer el ejercicio con seriedad. Lo que pasa delante de ese vidrio tiene el poder de cambiar la manera en que te relacionas contigo mismo, con las personas que amas, con el trabajo que haces, con la vida que construyes. Todo empieza ahí, en ese reflejo que llevas evitando sin darte cuenta. Pero, antes de hablar de lo que puede pasar cuando te miras, necesitamos hablar de lo que pasa cuando no te miras. Porque la mayoría de nosotros llevamos años, décadas incluso, sin hacer contacto visual real con nuestra propia imagen. Nos miramos el cabello, nos miramos la ropa, revisamos si tenemos una mancha, si los ojos están rojos, si la barba está bien. Pero los ojos, esa ventana que los filósofos han llamado el alma desde tiempos antiguos, esos los evitamos. Los rozamos sin detenernos. Los pasamos de largo como si nos diera miedo lo que pudieran mostrarnos. Sí, da miedo. Claro que da miedo. Porque los ojos no mienten. Puedes sonreír hacia afuera aunque por dentro estés deshecho. Puedes decirle a todos que estás bien aunque no lo estés. Puedes actuar con seguridad aunque por dentro te sientas pequeño y perdido. Pero los ojos guardan todo eso. Y cuando te miras a los ojos en el espejo y te quedas el tiempo suficiente, ese escudo que construiste para el mundo se empieza a caer. Piensa por un momento en cuándo fue la última vez que alguien te miró a los ojos de verdad, con presencia total, sin estar pensando en otra cosa, sin distraerse, solo mirándote como si fueras lo más importante del mundo en ese momento. Si tienes que pensarlo mucho, probablemente fue hace tiempo, porque vivimos en una época en que la conexión humana se ha vuelto superficial. Los abrazos son cortos, las conversaciones son fragmentadas. Los encuentros reales, donde dos personas se ven y se sienten vistas de verdad, son cada vez más escasos. Eso deja una huella, una sed que no sabemos nombrar, una sensación de que algo falta, aunque tengamos muchas cosas, aunque estemos rodeados de gente, aunque nuestra vida desde afuera se vea completa. Esa sed es la necesidad de ser vistos, de que alguien nos vea de verdad. Y lo más poderoso, lo más transformador, lo que más duele y más sana al mismo tiempo, es descubrir que ese alguien puede ser uno mismo. Aranel. Espejo, no es solo un objeto,
Es una tecnología de autoconocimiento que los seres humanos han usado de distintas formas a lo largo de toda la historia. Las culturas antiguas lo consideraban un portal. Los psicólogos modernos lo usan como herramienta terapéutica. Los maestros espirituales de todas las tradiciones han hablado del poder de verse a uno mismo con claridad. No es casualidad que tantas culturas tan distintas lleguen al mismo punto. El verdadero trabajo del ser humano ocurre hacia adentro, y el espejo es una de las puertas de entrada más directas. Y existe algo en la neurociencia que se llama el efecto de la autoexposición. Cuando nos enfrentamos a nuestra propia imagen de manera sostenida, el cerebro activa regiones vinculadas a la autoevaluación, a la memoria autobiográfica y a la regulación emocional. Dicho en palabras simples, mirarte al espejo durante más de unos pocos segundos obliga al cerebro a procesar quién eres. Y ese procesamiento puede traer a la superficie emociones que llevaban tiempo almacenadas sin resolverse. No es magia, es biología. Es la forma en que estamos construidos. Somos criaturas que necesitamos reflexión, en el sentido más literal de la palabra. Necesitamos vernos reflejados para entendernos. Y cuando nos privamos de esa experiencia durante demasiado tiempo, algo en el interior empieza a acumularse. La mayoría de las personas que han probado el ejercicio de mirarse a los ojos en el espejo durante 3 minutos seguidos describen la misma experiencia. Al principio hay incomodidad. Quieren apartar la vista. Sienten algo parecido a la vergüenza, aunque no puedan explicar exactamente de qué. Algunos describen una sensación de rareza, como si la cara frente a ellos perteneciera a alguien que no conocen del todo. Otros sienten que los ojos que los miran son los ojos de un extraño. Eso, en sí mismo, ya dice mucho. Que nos miremos y veamos a un extraño. Que hayamos pasado tantos años habitando este cuerpo, viviendo con esta mente, cargando con esta historia, y aún así sintamos que quien nos devuelve la mirada desde el espejo no nos resulta del todo familiar. Es un indicador de cuánto nos hemos alejado de nosotros mismos en el camino. Alejamiento no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso gradual que comenzó para la mayoría de nosotros en la infancia. Cuando éramos pequeños, nadie nos enseñó a querernos. Nadie nos dijo, mira tu cara en el espejo y dile que la amas. En cambio, aprendimos a evaluarnos, a compararnos, a medir nuestro valor según lo que los demás pensaban de nosotros. Los padres, los maestros, los compañeros de escuela, la televisión, los libros, todo nos enviaba mensajes sobre quiénes debíamos ser, cómo debíamos vernos, qué teníamos que cambiar para ser aceptados, para ser amados, para ser suficientes. Con el tiempo, esos mensajes se convirtieron en una voz interior. Una voz que no siempre es amable, que a veces es bastante cruel, que nos dice que somos demasiado o que no somos suficiente, que nos señala lo que está mal, que nos recuerda todos los errores, todas las vergüenzas, todas las veces que fallamos o que alguien nos hizo sentir pequeños. Y esa voz, que en realidad es una colección de voces ajenas que hemos internalizado a lo largo de los años, es la que escuchamos cuando nos miramos al espejo. Ormond Rampor. Eso es tan difícil. Por eso tanta gente se mira y aparta la vista rápido, porque mirarse es escuchar esa voz, y esa voz duele. Es más fácil no mirar. Es más fácil pasar de largo. Es más fácil estar ocupado, distraído, en movimiento, que quedarse quieto frente a ese vidrio y enfrentar lo que hay detrás. Pero. El problema es que lo que no enfrentamos no desaparece. Se queda, se acumula, se convierte en peso, en tensión, en una sensación difusa de malestar que no podemos nombrar pero que siempre está ahí, como un ruido de fondo que no logramos apagar. Y ese peso afecta todo. La forma en que nos relacionamos con los demás, la forma en que tomamos decisiones, la forma en que respondemos al estrés, la forma en que nos permitimos o no recibir amor,
Las personas que tienen una relación difícil consigo mismas suelen tener patrones relacionales complicados. Buscan en los demás la validación que no se dan a sí mismas. Se quedan en relaciones que no las nutren porque en el fondo sienten que no merecen algo mejor. Se esfuerzan sin descanso para ganarse el amor que sienten que no tienen por derecho propio. O, en el extremo opuesto, se cierran al amor porque les da miedo ser vistos de verdad, ser conocidos de verdad, y que eso lleve al rechazo o todo. Eso tiene una raíz, y esa raíz se puede rastrear hasta la relación que tienes contigo mismo, hasta lo que sientes cuando te miras en ese espejo, hasta la voz que escuchas en tu cabeza cuando estás a solas, hasta la forma en que te tratas cuando nadie te está mirando. Ahora bien, aquí viene algo que es importante entender. No se trata de forzar una felicidad falsa. No se trata de pararte frente al espejo y repetir frases que no sientes, sonriendo de manera forzada, mientras por dentro todo es caos. Ese tipo de positividad superficial no funciona porque el cerebro no es tonto. Sabe cuando le estás mintiendo. Y una mentira repetida 1000 veces sigue siendo una mentira. En RNND, lo que se trata es de algo más honesto, más profundo y al mismo tiempo más compasivo. Se trata de mirarte y estar dispuesto a ver lo que hay, no lo que quisieras que hubiera, no lo que sientes que debería haber, lo que hay, con sus contradicciones, con su complejidad, con todo lo que te da orgullo y todo lo que todavía te pesa. Mirarte con los ojos de alguien que tiene la disposición de conocerte sin juzgarte. Y esa mirada sin juicio, es probablemente la cosa más difícil y la más curativa que un ser humano puede hacer. Hay una idea que recorre el trabajo de Luis Hay como un hilo conductor a lo largo de toda su obra, que el amor a uno mismo no es un lujo ni una vanidad, sino la base sobre la cual se construye todo lo demás en la vida. Que cuando aprendes a mirarte con amor, no con amor ciego, que ignora los problemas, sino con el amor que tiene la valentía de ver y aún así aceptar, entonces algo fundamental cambia. La vida no cambia de golpe, pero la manera en que te paras frente a ella, sí, ese cambio empieza exactamente donde dijimos al principio, frente al espejo. En esos 3 segundos donde te miras a los ojos y decides quedarte, aunque algo en ti quiera salir corriendo. Vamos a hablar de qué pasa exactamente en esos 3 segundos. Porque no es solo emoción, no es solo sentimiento. Hay algo que ocurre a nivel profundo, a un nivel que tiene que ver con la manera en que el cerebro procesa la identidad y la autopercepción. Cuando te miras a los ojos en el espejo y sostienes esa mirada, activas lo que los neurocientíficos llaman la red de modo predeterminado del cerebro. Esta red se activa cuando el cerebro está procesando información sobre uno mismo. ¿Quién soy? ¿Qué he vivido? ¿Qué siento? ¿Qué quiero? Es la red del autoconocimiento. Y cuando la activas de forma consciente e intencional, cuando le das al cerebro la señal de que ahora mismo la tarea es procesar la experiencia de ser tú, empiezan a pasar cosas interesantes. Las emociones que han estado guardadas empiezan a moverse. Las memorias que estaban dormidas empiezan a despertar. Las necesidades que habías suprimido empiezan a hacerse presentes. Y todo eso puede sentirse de muchas maneras. Como un nudo en la garganta, como presión en el pecho, como lágrimas que llegan antes de que hayas entendido por qué. Eso llorar frente al espejo no es señal de que algo está mal contigo. Es señal de que algo está pasando, de que el proceso de contactar contigo mismo está ocurriendo. Las lágrimas no son debilidad, son información. Son la forma que tiene el cuerpo de liberar lo que la mente ha estado cargando sin poder procesar. Piensa en ello como en un vaso que se ha llenado gota a gota durante años. Cada pequeña herida, cada decepción, cada momento en que te sentiste solo o no comprendido,
cada vez que tragaste algo que querías decir, cada noche que te fuiste a dormir con algo sin resolver. Todo eso fue llenando el vaso. Y cuando te miras de verdad, cuando bajas las defensas por unos segundos, el vaso se desborda. Y eso es bueno. Eso es necesario. Porque un vaso que siempre está lleno hasta el borde no tiene espacio para nada nuevo. La cuestión es qué haces con ese desborde. Porque hay dos caminos. Uno es apartarte, cerrar el grifo lo más rápido posible, decirte que estás exagerando, que no tienes tiempo para esto, que hay cosas más importantes. Y ese camino lleva de vuelta al mismo lugar de siempre. Al movimiento constante como defensa, a la ocupación como anestesia, en él. Otro camino es quedarte, es respirar, es dejar que lo que quiere salir, salga, y mientras lo haces, mantener esa mirada, mirarte mientras lloras, mirarte mientras sientes, ser testigo de tu propio proceso sin alejarte de él. Eso es lo que cambia algo en el interior, no la fuerza de voluntad, no el esfuerzo, sino la presencia, la disposición de quedarte contigo mismo en los momentos difíciles, en lugar de huir. Estamos tan entrenados para huir de la incomodidad. Vivimos en una cultura que nos ofrece 1000 formas de escapar. El teléfono, las series, la comida, el alcohol, el trabajo excesivo, las conversaciones que nos mantienen enfocados en la vida de otros para no mirar la nuestra. Y no digo que todo eso sea malo en sí mismo. El descanso es necesario. El entretenimiento es parte de la vida. Pero cuando usamos esas cosas sistemáticamente para no sentir, para no ver, para no estar con nosotros mismos, entonces se convierten en un problema. El problema no es el mecanismo de escape en sí. El problema es lo que se va acumulando mientras escapamos. Porque la vida sigue pasando. Los años siguen pasando. Y un día te miras al espejo y ves a alguien que no reconoces del todo. Y sientes que el tiempo se fue sin que lo hayas vivido de verdad. Sin que hayas estado presente en tu propia historia. Eso es, quizás, lo más doloroso que puede sentir un ser humano. No el fracaso, no el rechazo, no la pérdida, sino la sensación de haber estado ausente de tu propia vida, de haber pasado los años en piloto automático, cumpliendo roles, siguiendo rutinas, haciendo lo que se esperaba, sin nunca detenerte a preguntar, ¿qué quiero yo? ¿Quién soy yo cuando nadie me está mirando? ¿Qué me hace sentir vivo? Miro Renway. La respuesta a esas preguntas no está en el mundo exterior. Está dentro. Siempre estuvo dentro. Y el acceso más directo a ese interior es paradójicamente externo. Ese espejo que cuelga en tu pared, que quizás llevas años usando sin realmente usarlo. Quiero que imagines algo. Imagina que tienes un amigo muy cercano, alguien que conoces hace décadas, alguien con quien compartiste tus mejores y peores momentos. Ahora imagina que ese amigo lleva años sin verte a los ojos cuando habla contigo. Que cada vez que están juntos, él mira hacia otro lado, que te responde, que cumple con las formas de la amistad, pero nunca te mira de verdad. ¿Cómo te sentirías? Probablemente invisibles. Probablemente como si algo en la relación estuviera roto. Como si él, a pesar de estar presente en el cuerpo, estuviera ausente en el alma. Eres en eso. Es lo que hacemos con nosotros mismos cuando vivimos sin la práctica de la autoobservación honesta. Estamos presentes en el cuerpo, cumplimos con las funciones de la vida. Pero hay una parte de nosotros que lleva tiempo esperando ser vista, esperando ser reconocida, esperando que alguien se detenga y le preste atención. Y ese alguien somos nosotros mismos. Arnbrannen ahora, si esto que estás escuchando te resuena, si algo en ti siente que sí, que hay algo de verdad en estas palabras, entonces quiero que te hagas una pregunta importante. ¿Cuándo fue la última vez que te hablaste con amabilidad? No con exigencia, no con crítica, con amabilidad real, con la paciencia que le tendrías a alguien que amas. Renreen,
porque la forma en que nos hablamos a nosotros mismos importa muchísimo más de lo que creemos. La investigación en psicología cognitiva muestra que el diálogo interno negativo activa las mismas regiones del cerebro que el estrés agudo. Dicho de otra manera, insultarte, criticarte, decirte que no eres suficiente, tiene el mismo efecto en el cuerpo que vivir bajo amenaza constante. El cuerpo no distingue entre un peligro externo y una crítica interna. Activa las mismas respuestas de estrés, libera las mismas hormonas, genera el mismo estado de alerta sostenida que, con el tiempo, agota el sistema nervioso. RNI. La mayoría de nosotros hacemos eso todos los días. Nos levantamos y la primera voz que escuchamos es la nuestra diciéndonos lo que no somos, lo que no tenemos, lo que debería ser diferente. Nos miramos al espejo y la primera reacción es catalogar los defectos. Cometemos un error y la condena interna es inmediata y despiadada. ¿Le diríamos esas cosas a alguien que queremos? Por supuesto que no. Las guardaríamos para nosotros solos, convencidos de que ser duros con nosotros mismos es la manera de mejorar, de avanzar, de no bajar la guardia. Ren. Pero no funciona así. La dureza sostenida no produce crecimiento, produce contracción. El ser humano, como cualquier planta, crece mejor con luz y agua que con presión y oscuridad. Y la luz y el agua equivalentes en el mundo interior son la amabilidad y la honestidad compasiva. Ver lo que hay, aceptar lo que hay, y desde ahí, con cuidado y sin prisa, ir creciendo. Eso no significa resignarse. No significa quedarse quieto diciendo que todo está bien cuando no lo está. La compasión hacia uno mismo no es pasividad. Es la base desde la cual el cambio real se vuelve posible. Porque cuando te tratas con crueldad, todo el sistema se cierra. Las defensas suben, la energía se gasta en protegerse, y no queda espacio para transformarse. En cambio, cuando te tratas con la misma compasión que le darías a alguien que amas profundamente, algo se abre. La resistencia baja, el sistema nervioso se calma, y desde ese lugar de calma, los cambios que antes parecían imposibles empiezan a verse alcanzables. Volvamos al espejo, porque todo este camino nos lleva de regreso al mismo punto de partida, al espejo que está en tu cuarto o en tu baño, a ese vidrio que cada mañana te muestra tu cara y espera a ver qué haces con lo que te devuelve. Un ejercicio que puede parecer simple, pero que tiene una profundidad enorme si se hace con honestidad. Consiste en esto: una vez al día, durante al menos 3 minutos, te pones frente a tu espejo, te miras a los ojos y no haces nada más. No te examinas, no buscas defectos, no planeas el día, solo te miras, sostienes la mirada, respiras, estás presente. En los primeros días, la incomodidad probablemente será grande. La mente querrá escapar. Pensarás en cosas que tienes que hacer. Sentirás que esto es una pérdida de tiempo. Es normal. Es la resistencia que surge siempre que hacemos algo que va en contra de un hábito arraigado. Y el hábito arraigado, en este caso, es no mirarse. Si llegas a los 3 minutos y sientes ganas de llorar, llora. Si sientes rabia, reconócela. Si sientes tristeza, déjala estar. Si sientes ternura, quizás sorpresa, acéptala también. Ninguna emoción que surja frente al espejo es incorrecta. Todas son información. Todas son parte de ti buscando ser reconocida. Con el tiempo. Y hablo de días, no de semanas ni de meses. Algo empieza a cambiar. La incomodidad disminuye. La mirada se vuelve más amable. Empiezas a ver algo en ese reflejo que antes pasabas por alto. Una persona real. Una persona con historia. Una persona que ha sobrevivido cosas difíciles y que sigue aquí. Una persona que merece algo más que ser ignorada por la persona más importante de su vida, que eres tú mismo. No es un ejercicio de narcisismo, es exactamente lo contrario.
Es un ejercicio de honestidad radical, de presencia real, de conexión con lo que hay, sin adornos y sin filtros. Y esa conexión, esa capacidad de estar contigo mismo, sin huir, es la que luego se traduce en todo lo demás. Arno Ren, las personas que desarrollan una relación honesta y compasiva con su imagen propia reportan cambios que abarcan todas las áreas de la vida. Mejora la forma en que se comunican con los demás, porque ya no proyectan hacia afuera tanto de lo que no han resuelto hacia adentro. Mejoran sus relaciones íntimas porque pueden dar amor de una manera más libre y recibir amor sin tanto miedo. Mejora la manera en que toman decisiones, porque están más en contacto con lo que realmente sienten y quieren, y menos dominados por el miedo al juicio externo. Mejora, sobre todo, la sensación interior de paz. Esa paz que no depende de las circunstancias, que no llega cuando resuelves los problemas, cuando ganas más dinero, cuando la relación va bien, cuando el cuerpo luce de cierta manera. Esa paz que está disponible en cualquier momento, pero que solo es accesible cuando tienes una relación razonablemente sana contigo mismo. Ahora quiero hablarte de algo que tiene que ver con el tiempo. Porque muchas personas, cuando escuchan hablar de trabajar la relación consigo mismas, sienten que es algo para hacer cuando haya tiempo, cuando pase esta etapa difícil, cuando los hijos crezcan, cuando el trabajo se estabilice, cuando las cosas estén mejor. Lo que no ven es la trampa de ese pensamiento. Las cosas nunca están completamente asentadas. Siempre hay algo. Siempre habrá algo. La vida no hace pausas para que nos dediquemos a nosotros mismos. Si esperamos a que todo esté perfecto para empezar a mirar hacia adentro, nunca empezamos además. Y esto es crucial. La etapa difícil que estás atravesando ahora mismo, sea cual sea, probablemente tiene mucho que ver con la relación que tienes contigo mismo. Los problemas externos son, con mucha frecuencia, el reflejo de algo que está ocurriendo en el interior. No siempre, no en todos los casos, pero sí con una frecuencia que llama la atención una vez que empiezas a verlo. Persona que trabaja hasta el agotamiento, sin poder detenerse, quizás está huyendo del silencio donde tendría que encontrarse consigo misma. La persona que repite los mismos patrones en sus relaciones, eligiendo siempre parejas que la lastiman, quizás está actuando desde una herida interior que nunca ha mirado directamente. La persona que no puede aceptar un elogio, que lo minimiza o lo desvía, quizás tiene dentro de sí una voz que le dice que no es merecedora. Estas no son verdades absolutas, son patrones, y los patrones se pueden cambiar, pero para cambiarlos hay que verlos primero. Y verlos requiere estar dispuesto a mirarse, con honestidad, sin prisas, sin la necesidad de que lo que se ve sea perfecto. Hablemos ahora de algo que está relacionado con esto y que afecta a muchísimas personas: la imagen corporal. La manera en que nos sentimos acerca de nuestros cuerpos es, para muchos de nosotros, el campo de batalla principal frente al espejo. Vivimos en una cultura que bombardea con imágenes de cómo supuestamente debería verse un cuerpo, y que hace millones de dólares vendiendo la idea de que lo que tienes ahora mismo no es suficiente, que necesitas modificar, mejorar, corregir, transformar. Esa narrativa se instala profundamente, especialmente en la infancia y la adolescencia, cuando el cerebro está en pleno desarrollo y es más susceptible a los mensajes del entorno. Muchas personas llegan a la vida adulta con una relación profundamente complicada con su cuerpo. Que si el peso, que si la altura, que si la nariz, que si las arrugas, que si la piel, una lista interminable de cosas que no les gustan de lo que ven en el espejo. Lo que esa actitud produce no es motivación para cambiar, como a veces se piensa. Lo que produce es distancia, rechazo, una forma sutil pero constante de vivir en guerra con uno mismo. Y nadie puede vivir bien en guerra consigo mismo. El cuerpo es el vehículo de toda tu experiencia. Es donde vives tu vida completa.
Y cuando estás en conflicto con él, algo en ti está siempre en tensión. Eran en el camino. No es pretender que todo está bien cuando hay cosas que quieres cambiar. El camino es aprender a hacer las paces con lo que hay ahora, mientras trabajas en lo que quieres que sea diferente. No desde el odio, desde el respeto, desde la comprensión de que este cuerpo, con todo lo que juzgas y todo lo que no te gusta, te ha llevado hasta aquí. Ha sobrevivido contigo cosas difíciles. Te ha dado momentos de alegría y de placer. Merece algo mejor que ser odiado por la persona que lo habita. Esa perspectiva no es indulgencia. Es una base mucho más sólida desde la cual hacer cualquier cambio real. Porque cuando cuidas algo que aprecias, los cambios vienen de un lugar diferente que cuando te obligas a cambiar, porque odias lo que ves. En el primer caso, el cambio es sostenible. En el segundo, es agotador y generalmente temporal. Todo esto, de nuevo, comienza frente al espejo. En esos 3 segundos donde te miras y tomas la decisión, tal vez por primera vez, de no huir, de quedarte, de mirar con curiosidad en lugar de con juicio, de preguntar en lugar de condenar. Hay personas que han descrito ese momento, ese primer instante en que se miran al espejo y en lugar de catalogar lo que está mal, dicen en silencio algo amable hacia lo que ven, como uno de los momentos más transformadores de su vida. No porque la cara haya cambiado, no porque el cuerpo haya cambiado, sino porque algo en la relación cambió. Y ese cambio en la relación lo cambia todo. Quiero hablarte ahora de las personas que más nos influenciaron en la forma en que nos vemos. Porque nadie llega a la vida adulta con sus opiniones sobre sí mismo formadas en el vacío. Esas opiniones fueron construidas en relación con otros. Con los primeros otros, que fueron nuestra familia o Renla. Manera en que un padre o una madre mira a un hijo pequeño es la primera experiencia de ese hijo de ser visto. Y esa experiencia deja una huella que dura toda la vida. Cuando la mirada del cuidador es cálida, presente, llena de aprobación genuina, el niño internaliza una sensación de que es bueno, de que es valioso, de que existe y eso es suficiente. Cuando la mirada es ausente, crítica o condicionada a que el niño sea de cierta manera, el niño aprende algo diferente. Aprende que para ser amado tiene que ganarse ese amor, que su valor no es inherente sino condicional. En esa creencia, aprendida tan temprano y tan profundamente, es la que luego se activa cuando te miras al espejo de adulto. Porque lo que ves no es solo tu cara, es la suma de todos los mensajes que recibiste sobre quién eres y cuánto vales. Y si esos mensajes fueron mayormente críticos o condicionados, entonces la voz que escuchas frente al espejo va a reflejarlos. Pero aquí está la buena noticia. El cerebro adulto tiene algo que el cerebro infantil no tenía. Tiene la capacidad de la metacognición, es decir, la capacidad de pensar sobre el pensamiento, de observar la voz interior y preguntarse, ¿esta voz es mía o es prestada? ¿Esta creencia sobre mí mismo es verdad o es un patrón que aprendí de alguien que también estaba herido? Cuando empiezas a hacerte esas preguntas, cuando empiezas a cuestionar las voces que creías que eran simplemente la realidad, algo se afloja. Las creencias limitantes no desaparecen de un día para otro, pero pierden algo de su poder cuando las ves con claridad. Cuando puedes decir, esta voz no soy yo. Esta voz es el eco de algo que alguien más decía hace mucho tiempo. Y yo hoy tengo la posibilidad de elegir algo diferente. Esa elección, esa posibilidad de elegir algo diferente, es una de las cosas más poderosas que tiene el ser humano. La capacidad de no ser simplemente el producto de lo que vivimos, sino de convertirnos, con esfuerzo y con conciencia, en algo que también elegimos ser. Eso no significa que el pasado no importa. El pasado siempre importa. Lo que viviste te formó. Las heridas que cargaste te dieron cierta forma. Pero tú no eres solo tu pasado. Eres también tu presente. Y el presente
Este momento, este instante en que estás escuchando estas palabras, es donde ocurre todo el poder. Warren Rante, propongo algo concreto. Esta semana, en algún momento del día cuando estés solo, ve a tu espejo. No tienes que prepararte, no tienes que estar de buen humor, no tienes que sentir que estás listo. Solo ve, párate frente a él, respira y durante 3 minutos mírate a los ojos. No busques nada, no intentes sentir algo específico, solo observa lo que surge. Si surge incomodidad, obsérvala. Si surge tristeza, obsérvala. Si surge algo parecido al reconocimiento, una sensación de aquí estoy, obsérvala también. Ninguna experiencia es incorrecta. Todas tienen valor. Ponte en o en mí. Si en algún momento de esos 3 minutos sientes que las lágrimas quieren venir, no las detengas. Deja que vengan. Deja que salga lo que necesita salir. Ese llanto no es señal de que estás mal. Es señal de que estás presente, de que estás contactando algo real, de que finalmente le estás dando espacio a algo que llevaba tiempo esperando ser reconocido. Enter in it. Espejo donde empieza todo, no es el espejo que está en tu pared, es el espejo que eres tú mismo, porque en la forma en que te ves a ti mismo se refleja la forma en que ves el mundo. En la forma en que te tratas a ti mismo se refleja la forma en que tratas a los demás. En la calidad de la relación que tienes contigo mismo se refleja la calidad de todas tus otras relaciones. Cuando cambias la forma en que te miras, cambia la forma en que miras todo. Eso no es una afirmación poética. Es un principio que se puede observar con claridad en la vida de las personas que deciden hacer ese trabajo interior. Las que deciden pararse frente al espejo no para criticar, sino para conocerse. No para juzgar, sino para entender. No para rechazar, sino para, poco a poco, aprender a aceptar. Aceptación no es el final del camino, es el comienzo. Porque desde la aceptación real de lo que somos ahora, el crecimiento se vuelve posible de una manera que no lo es desde el rechazo. Aceptar no significa conformarse, significa ver con claridad desde dónde se parte, y desde esa claridad, moverse con propósito. El viaje que empieza frente a ese espejo es uno de los viajes más importantes que puedes hacer. No requiere dinero, no requiere condiciones especiales, solo requiere unos minutos, un poco de valentía y la disposición de quedarte cuando todo en ti quiera correr. Si en algún momento de ese viaje sientes que las lágrimas llegan, déjalas. No hay nada malo en llorar delante de tu propio reflejo. Es uno de los actos más honestos y más valientes que un ser humano puede hacer, porque significa que estás presente, que te importas lo suficiente como para quedarte, que estás dispuesto a ver lo que hay, aunque duela, aunque sea incómodo, aunque no sea perfecto. En esa valentía, en esa disposición de quedarte contigo mismo, cuando todo sería más fácil si te fueras, está el principio de algo que puede transformar tu vida desde adentro hacia afuera. No de golpe, no de manera espectacular, sino de la manera en que las cosas reales y duraderas siempre cambian. Gradualmente, profundamente, de raíz. Hay algo que vale la pena mencionar aquí, y es la diferencia entre conocerse y obsesionarse con uno mismo. Porque hay quien podría escuchar todo esto y pensar que se trata de volverse centrado en sí mismo, egocéntrico, excesivamente enfocado en el interior. Y eso no es lo que se busca. Muy por el contrario, y creer en las personas que tienen la relación más sana consigo mismas son generalmente las más generosas, las más presentes para los demás, las más capaces de dar sin vaciarse. Porque cuando no estás en guerra contigo mismo, cuando no tienes que gastar energía defendiéndote de tu propia voz crítica o buscando desesperadamente en otros la validación que no te das, liberas una cantidad enorme de energía que puede ir hacia el mundo, hacia los que amas, hacia lo que quieres crear, hacia lo que importa. Amor a uno mismo. Cuando es auténtico y está bien entendido, no te aleja de los demás. Te acerca.
porque ya no los necesitas para llenarte. Puedes estar con ellos desde un lugar de abundancia en lugar de desde un lugar de carencia. Y esa diferencia transforma profundamente la calidad de las relaciones. En piensa en las relaciones más hermosas que conoces o que has tenido. Las que tienen esa sensación de ligereza, de libertad, de que dos personas están juntas porque quieren estar y no porque se necesitan para sobrevivir emocionalmente. Esas relaciones son posibles cuando cada persona en ellas ha hecho, al menos en parte, el trabajo de relacionarse consigo misma de manera sana. Rimi. Ese trabajo comienza donde siempre hemos dicho que comienza, en ese espejo, en esos 3 segundos donde decides quedarte en lugar de huir, en esa mirada que, si la sostienes el tiempo suficiente, te puede revelar cosas que ninguna otra persona en el mundo puede revelarte. Porque nadie te conoce como te conoces tú. Y nadie puede darte lo que tú mismo puedes darte cuando por fin decides mirarte de verdad. Run ahora. Bien, hay algo que también necesitamos nombrar. El proceso no siempre es lineal. Habrá días en que te mires al espejo y sientas calma. Habrá días en que te mires y sientas que todo el trabajo que creías haber hecho no sirvió de nada. Días en que la voz crítica vuelve con fuerza. Días en que lo que ves no te gusta. Días en que las lágrimas vienen sin que entiendas bien por qué. Eso es normal. Eso es parte del proceso. El trabajo interior no es una línea recta de mejora continua. Es más parecido a las olas del mar. A veces estás arriba, a veces abajo. A veces avanzas con claridad y a veces retrocedes. Pero si te mantienes en el proceso, si no te rindes en los días difíciles, si vuelves al espejo incluso cuando no tienes ganas, la dirección general sí es hacia adelante, hacia más claridad, más aceptación, más paz. La consistencia importa más que la intensidad. No se trata de tener una sola experiencia transformadora frente al espejo y que todo cambie de golpe. Se trata de construir, día a día, una relación diferente con la persona que ves cuando te miras. Una relación que tenga más honestidad y menos juicio, más presencia y menos huida, más amabilidad y menos crueldad. En Warren Y, esa construcción, esa relación que vas tejiendo pacientemente con el tiempo, termina siendo la base de todo lo que construyes en el exterior, de la vida que tienes, de las relaciones que mantienes, del trabajo que haces, del legado que dejas. Noren, porque al final, la pregunta más importante no es cómo te ven los demás. La pregunta más importante es cómo te ves tú. No con los ojos que aprendiste a usar cuando eras pequeño. No con los ojos de quienes te criticaron o te lastimaron. No con los ojos de una cultura que te dice que no eres suficiente. Con tus propios ojos. Con la mirada de alguien que se conoce y que, a pesar de todo lo que ve, elige seguir presente. Seguir aquí. Seguir mirando. Es el acto más valiente que existe, no el heroísmo espectacular que vemos en las películas, sino ese pequeño acto cotidiano de pararse frente al espejo, respirar y quedarse el tiempo suficiente para encontrarse. Así, que esta noche, o mañana por la mañana, o en el momento que sientas que puedes, ve a tu espejo. Párate frente a él, mírate a los ojos y quédate. Aunque te resulte incómodo, aunque sientas que quieres irte, aunque algo en ti diga que tienes cosas más importantes que hacer, quédate esos 3 minutos. Quédate esos 3 segundos iniciales donde todo el mundo llora sin entender bien por qué. Cuando lleguen las lágrimas, déjalas venir. No son debilidad, son la señal de que algo en ti, algo que llevaba mucho tiempo esperando, finalmente ha sido visto. Finalmente hay alguien presente. Y ese alguien, por primera vez en mucho tiempo, eres tú mirándote a ti mismo con los ojos que mereces desde siempre. Los ojos de alguien que se ve, que se reconoce y que a pesar de todo, elige quedarse.
que empieza en esos 3 segundos frente al espejo, puede ser el principio de la transformación más profunda de tu vida. No porque el espejo tenga poderes mágicos, sino porque tú los tienes, porque dentro de ti hay una capacidad de sanación, de crecimiento, de amor propio que tal vez llevas años sin usar. Y lo único que hace falta para empezar a usarla es lo más simple y lo más difícil a la vez: mirarte, de verdad, con honestidad, con valentía, con la disposición de quedarte. Eso es todo. Ese es el comienzo. Y el espejo está ahí, esperando, como siempre ha estado, para ser el testigo silencioso del momento en que decides conocerte. Cuando hablamos de por qué ciertas personas logran hacer ese trabajo interior y otras no, la respuesta casi siempre tiene que ver con la disponibilidad. No la disponibilidad de tiempo, aunque ese es un factor, sino la disponibilidad emocional. La capacidad de tolerar la incomodidad de verse, de no salir corriendo cuando lo que aparece es difícil, de permanecer en el proceso incluso cuando el proceso es doloroso. Esa disponibilidad emocional no es algo con lo que se nace o no se nace, es algo que se desarrolla, como un músculo que se ejercita. Al principio puede ser débil, especialmente si creciste en un entorno donde sentir era peligroso o donde mostrarte vulnerable traía consecuencias negativas. Pero con práctica, con repetición, con la experiencia acumulada de haber sentido cosas difíciles y haber sobrevivido, esa capacidad crece. El espejo es uno de los mejores gimnasios para ese músculo emocional, porque te ofrece exactamente lo que necesitas: un espacio controlado, privado, donde puedes encontrarte con lo que hay en tu interior sin las complicaciones de la interacción social. Solo tú y tu reflejo. Solo tú y lo que surge cuando te miras de verdad. En muchas personas que han empezado esta práctica reportan algo interesante. Después de algunas semanas de hacerlo con consistencia, empiezan a notar diferencias en cómo se sienten en otros contextos. Hay menos reactividad en momentos de conflicto. Hay mayor capacidad de recuperarse de las dificultades. Hay una especie de suelo firme interior que antes no estaba, o que estaba pero era más débil. Como si el trabajo de quedarse con uno mismo frente al espejo fuera entrenando también la capacidad de quedarse con uno mismo en todas las demás situaciones de la vida. Tiene sentido. Porque la capacidad de regular las propias emociones, que es una de las habilidades más importantes para el bienestar psicológico, se desarrolla a través de la práctica de la presencia. Y esa presencia comienza, entre otros lugares, en ese espacio íntimo de verse y quedarse con lo que se ve. Hay también algo que vale la pena mencionar sobre la relación entre verse y ser visto. Los seres humanos somos profundamente sociales. Necesitamos ser vistos por otros, no solo por nosotros mismos. Y el trabajo que hacemos con el espejo, aunque es íntimo y solitario, también tiene efectos en cómo nos mostramos ante los demás. Cuando aprendes a sostener tu propia mirada, aprendes a sostener también la mirada de los otros. Cuando aprendes a no huir de lo que ves en ti, aprendes a no huir de lo que ves en los demás. La tolerancia para la complejidad propia se traduce en tolerancia para la complejidad ajena. Y eso cambia profundamente la calidad de las conexiones que puedes tener. Hay personas que viven detrás de una máscara social tan perfectamente construida que nadie las conoce realmente. Ni ellas se conocen a sí mismas, porque la máscara también las oculta de su propio interior. Esas personas pueden parecer muy seguras desde afuera, pero por dentro suele haber un nivel importante de desconexión, de soledad, de extrañeza. La sensación de actuar un papel que no sabe bien cuándo termina. Las máscaras se construyen como mecanismos de protección. Protegen de la crítica, del rechazo, de la vulnerabilidad. Y en ciertos contextos y momentos de la vida son necesarias. Pero cuando se convierten en la única forma de moverse por el mundo, cuando ya no sabes qué hay debajo porque hace tanto que no lo miras,
se vuelven prisiones. Dafür steht en Rinel, espejo. Cuando se usa con honestidad, ayuda a ver la máscara, a reconocerla, a empezar a preguntarse qué hay debajo y a darse cuenta de que lo que hay debajo, aunque sea imperfecto y complicado, es también real. Y real es siempre más valioso que perfecto. Ornran, porque la perfección no conecta. La perfección crea distancia. Lo que conecta es la autenticidad, la vulnerabilidad compartida, el reconocimiento mutuo de que los dos lados de la conversación somos humanos, imperfectos, con luces y sombras, con heridas y recursos. Cuando mostramos esa humanidad, la conexión es posible. Y esa capacidad de mostrarse genuinamente empieza por verse genuinamente. Eso el espejo es donde empieza todo. No solo el espejo literal que tienes en casa, sino el espejo interno, que es la capacidad de verse con claridad. Ese espejo interior, cuando está limpio, cuando no está distorsionado por el exceso de autocrítica ni empañado por la negación, refleja algo valioso, la verdad de quiénes somos en este momento. Con todo lo que eso incluye, RN. Desde esa verdad, desde ese punto de partida honesto, se puede construir algo real, algo que no está basado en la ilusión de quien uno pretende ser, sino en la realidad de quién uno es, con sus fortalezas y sus limitaciones, con su historia y su potencial, con todo lo que ya tiene y todo lo que todavía puede llegar a ser. Eso es lo que 3 segundos frente al espejo pueden desencadenar, no mágicamente, no de golpe, pero sí como el primer movimiento en una dirección que puede llevarte, si te mantienes en el camino, a un lugar que quizás hace mucho tiempo no visitas o que quizás nunca has conocido, el lugar donde estás en paz con quien eres. No porque todo sea perfecto, sino porque te conoces, te ves, te aceptas y te eliges. Todos los días, frente al mismo espejo, de nuevo. .orn